Y a las 2 de la tarde, 11 minutos, activamos el radar de la política para seguir conociendo las ideas, las propuestas de los distintos precandidatos a la presidencia de la República. Y por supuesto, el turno para esta tarde es para el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Exministro, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Gracias, Catalina. Encantado de estar en este espacio. Bueno, exministro, quiero empezar preguntándole. Lo hemos visto tratando de establecer varias alianzas y tendiendo puentes. Ya se logró un primer acercamiento con David Luna y Juan Manuel Galán. Este lunes usted va a asistir a ese encuentro programado con algunos candidatos de la centroderecha en el que se encuentran, por ejemplo, Daniel Palacios, Vicky Dávila, entre otros. Tendiendo puentes con todos los sectores. Este lunes, desafortunadamente, no voy a estar en Bogotá. Tengo un compromiso en Tumaco, así que allá nos veremos con los habitantes del Pacífico nariñense, pero muy interesado en el diálogo. Estoy hablando todo el tiempo con los candidatos que estamos interesados en formar una alianza, una unión, porque estamos absolutamente convencidos de que la manera para derrotar al pacto histórico, una reedición del gobierno de Gustavo Petro, es uniéndonos. Doctor Cárdenas, y en medio de esas alianzas y esas conversaciones, ¿qué candidatos sí entran y qué candidatos definitivamente no entrarían? A ver, nosotros tenemos una primera semilla que ya está muy consolidada con los doctores David Luna y Juan Manuel Galán, que esperamos se vaya expandiendo a lo largo de lo que queda de este mes y antes de terminar el año. Hemos hecho invitaciones, hemos hecho diálogos con muchos de los candidatos. La idea es una alianza alrededor de una visión de futuro, valorar la experiencia, hacer propuestas, no descalificar. Aquí no estamos para hablar mal de nadie, sino para proponerle a Colombia fórmulas. El país tiene muchas crisis, aquí necesitamos algo concreto, alguien que nos dé confianza, que nos dé seguridad. Y pues por supuesto que no esté con el espejo retrovisor, eso es lo más importante, que estemos pensando hacia adelante en Colombia. Bueno, doctor Cárdenas, entremos en materia porque prácticamente esta es una pregunta obligada. Usted fue ministro de Hacienda. Yo sí quiero preguntarle, si usted llega a la presidencia de la República eventualmente, ¿usted va a proponer una reforma tributaria para el país? A ver, lo más importante es bajar el impuesto de renta, o sea, no para subir impuestos, para bajarlos. Mi propuesta es el impuesto de renta a las empresas, que ahora está en el 35%, debemos bajarlo en un solo golpe al 30%. Quiero desmontar gradualmente el 4 por mil, una política que he llamado 4-3-2-1-0. Empieza en 4 por mil en el año que recibimos el gobierno y termina en 0 en el 2030. Y quiero, por supuesto, hacer un gran ajuste para estabilizar las finanzas del gobierno. El gobierno está en una crisis fiscal tremenda. El hueco, el roto de las finanzas públicas es gigante, nunca antes había habido algo así, y va a ser necesario aplicar unas medidas de austeridad, acabando entidades innecesarias como el Ministerio de la Igualdad. Todos los temas de equidad los puede hacer Prosperidad Social. También me propongo acabar con la unidad de gestión de riesgo, que ha sido el foco de corrupción de este gobierno, y acabar con una figura que es completamente antipática y antidemocrática, que son las 600.000 órdenes de prestación de servicios que ha firmado este gobierno este año, simplemente para desnivelar la cancha electoral. Sí. Las OPS son una forma de hacer clientelismo. Los que llegan allá los obligan a votar por los candidatos del pacto histórico. Sí, exministro, y es que en temas económicos hay varios indicadores que los expertos dicen que son positivos. Por ejemplo, en el tema del empleo, a hoy, según el DANE, se ubica en el 8,2%, uno de los niveles más bajos. Y también para el tercer trimestre de este año, el crecimiento económico se registró en un 3,6%. Es decir, ¿cuál es verdaderamente la crítica a la política económica del actual gobierno? A ver, en materia de empleo, el gran problema es la informalidad. La informalidad está subiendo, es decir, la mayoría de ese empleo es cuenta propia, son personas que no tienen seguridad social, que no tienen primas, que no tienen vacaciones, es decir, que no están protegidas. Entonces, ¿de qué nos sirve bajar el desempleo pero aumentar la informalidad? Mi gran lucha será, como lo hice cuando fui ministro de Hacienda, reducir la informalidad, y lo hicimos de manera exitosa. Y segundo, ¿cuál es el problema de Colombia? Hoy el consumo está alto, no hay duda. La plata del narcotráfico, la plata de las remesas, el mismo gasto del gobierno tienen inflada la economía. Por eso, entre otras cosas, la inflación no cede. Pero la realidad es que la inversión, que es lo que importa para el futuro, la compra de equipos, la construcción de vivienda, las obras civiles, todo eso está por el piso, está en el peor momento. Entonces, ¿qué es lo que falta? Confianza, porque el país está diciendo, oiga, todo proyecto de inversión, esperemos a ver qué pasa el año entrante con las elecciones. Cuando lleguemos al gobierno, lo que vamos a generar con esa confianza es el sentimiento de hagámosle, todos vamos a querer movernos rápido.
no esto de quedarnos quietos esperando a ver qué pasa con la política. A propósito de ese tema de las viviendas, una de las banderas de su campaña es la construcción de vivienda y usted ha dicho que va a financiar cerca de 400.000 viviendas. ¿Cómo va a hacer eso teniendo en cuenta en este momento la situación económica del país? Priorizando, gobernar es priorizar, entonces uno tiene que saber qué va a recortar y dónde va a poner el énfasis. Viviendas sin cuota inicial, para familias que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos, que hoy no pueden comprar vivienda porque no tienen ahorro para una cuota inicial. Es imposible ahorrar 30 millones de pesos, que es lo que hoy piden de cuota inicial. Entonces vamos con unas viviendas que no requieren cuota inicial. Simplemente la familia compradora toma un crédito y la cuota mensual fija es de 650.000 pesos. Es decir, más o menos lo que se paga hoy en arriendo. Pero en vez de tirar la plata a la basura, que es el pago en el arriendo, usted queda con su propia vivienda. Vivienda sin cuota inicial. Y para el empleo, 1 millón de cupos en formación para el trabajo. Cursos cortos en áreas donde sabemos que hay trabajo. Gastronomía, programación, marketing digital, técnicos agropecuarios. Cursos cortos donde el país sabe que está necesitando más mano de obra. Y ahí aseguraremos empleos donde el ingreso mensual es de mínimo 2 millones de pesos. Doctor Cárdenas, usted ha sido muy enfático en señalar que estas elecciones son cruciales, que si la izquierda llega nuevamente al poder estaría en riesgo o más bien en juego el modelo de país. ¿Qué se pone en riesgo? Todo, porque este es un gobierno que se ha ido contra el sector privado. Quiere estatizar a Colombia y esa es una mala fórmula. Es un gobierno que está hablando de hacer una Asamblea Nacional Constituyente, lo que considero que es una gran trampa, porque esa constituyente es para cambiar las reglas de juego para poderse quedar en el poder. Ese es un golpe de Estado constitucional. Es lo mismo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Y eso no es un periodo de gobierno, serían 4, 5, 6 periodos de gobierno. Ese es el gran riesgo, que la Asamblea Nacional Constituyente le permita al pacto histórico quedarse indefinidamente en el poder. Y por último, la paz total. ¿Qué es lo que ha significado la paz total? Más narcotráfico, más inseguridad. Que se quede el pacto histórico es que ese problema se agrave. Entonces, por eso es tan importante derrotar a la izquierda, a esa visión extrema de la sociedad que nada ha beneficiado la calidad de vida de los colombianos, no ha dado resultados. Las promesas de Petro se quedaron en eso, en puros anuncios. Habló de que iba a crear nuevos cupos educativos en las universidades, que iba a construir vías terciarias. Nada de eso ha ocurrido. Sí. Entonces, y que iba a firmar la paz y que iba a generar seguridad. Sabemos perfectamente que eso no ha sido así. Entonces, por eso no se le puede dar un segundo turno al pacto histórico. A propósito de este tema de la paz total, ¿usted continuaría o suspendería los diálogos con estos grupos armados ilegales? Lo suspendo inmediatamente. El primer decreto, el 7 de agosto del 2026, es levantar todas esas mesas de negociación y devolver a los cabecillas de esas organizaciones a las cárceles. Acabar con esta figura de gestores de paz y la suspensión de órdenes de captura. No, y más aún, en el primer día de gobierno, un traslado presupuestal, sacando la plata de los contratistas que tiene el gobierno, que los ha metido allá para influir en las elecciones del año entrante, sacando la plata de ahí, acabando con esos contratos y pasándosela a la fuerza pública para que tenga con qué ir a retomar el control del territorio. Es que tenemos 130 helicópteros en Colombia en tierra, porque no tienen repuestos, no tienen mantenimiento, no tienen combustible. Entonces, lo primero que hay que hacer a la fuerza pública, si le vamos a pedir más presencia en el territorio, es darle más recursos. Sí. Finalmente, doctor Cárdenas, quiero preguntarle por un tema crucial, que es la salud. En este momento, el sistema está en crisis. Desabastecimiento de medicamentos, falta de atención a los pacientes, entre otros problemas. ¿Cuál sería su solución para esta crisis? Colombia se está muriendo y en vez de ponernos a hablar del sistema, hagamos un plan de choque para que los pacientes que hoy están esperando que les autoricen un procedimiento y los que están esperando un medicamento lo reciban rápidamente. Entonces, le vamos a pagar al sistema de salud 30 billones de pesos que se le deben, pero con un compromiso y con condiciones. Las citas que están pendientes de autorización en las EPS que se autoricen inmediatamente. Los procedimientos también que se autoricen. Las clínicas y hospitales que vuelvan a establecer esa red de prestación de servicio con las EPS. Y a los laboratorios les vamos a pagar, pero produzcan los medicamentos. Es decir, que se irrigue el país de los medicamentos que necesitan los colombianos, porque hoy los están comprando con su propia plata. Gente que está haciendo rifas para poder pagarse los medicamentos. Entonces, vamos a pagar en el sistema de salud, pero con condiciones. Y la condición es poner al paciente en el centro y atender al paciente, que hoy en día se está muriendo porque simplemente no llega el procedimiento. Primero vamos a hacerlo con los pacientes que tienen enfermedades de alto riesgo, como el cáncer,
como la diabetes, como enfermedades mentales, como los pacientes trasplantados. Ustedes serán los primeros en recibir esa atención a partir del 7 de agosto del año entrante. Bueno, doctor Cárdenas, son varios los temas que se nos quedan ahí pendientes, pero esperamos tener otro diálogo con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes.